Buenos días, jóvenes. Este es el video número 2 de la clase de hoy lunes 8 de noviembre de 2021 de Introducción al Estudio del Derecho. Continuamos viendo el tema relacionado con la norma jurídica y lo que van a ser sus elementos. Por favor, nada más me avisan cuando ya se pueda visualizar para que se pueda continuar. Ya se ve, profe. Ya se ve, profe. Sí. Es decir, una consecuencia para determinada hipótesis o condición. La cúpula enlaza la condición con la consecuencia. Aquí se encuadra la norma jurídica. Son normativos porque tienen como función orientar la conducta humana. Hay una diferencia que tiene que ver empírica. Cuando hablamos de juicios del ser, estamos hablando de aquellas leyes que, por ejemplo, uno observa, la observación de la ciencia, uno observa o uno estudia o saca un razonamiento deductivo de determinado aspecto científico, ¿sí? Eso va a ser determinado como algo enunciado o como un juicio de ser, ¿sí? Ahora, en las normas jurídicas no va a haber un juicio de ser, va a haber un juicio del deber ser, porque en realidad lo que se está observando no es un hecho realizado empíricamente, sino más que nada un juicio hipotético. Es decir, algo que, o una hipótesis o una condición que se va a enlazar a una condición con una consecuencia. Es decir, por ejemplo, el que matare a otro recibirá una pena de 8 a 25 años, como establece el Código Penal argentino. Entonces, si a determinada hipótesis, ¿sí? La cúpula le hace una condición, recibirá, ¿sí? Como consecuencia una pena de 8 a 25 años. Eso es básicamente lo que quiere decir Kelsen cuando habla del juicio del deber ser, a diferencia del juicio del ser. Ahora bien, si la norma jurídica tiene la estructura de un juicio, es decir, la relación entre una hipótesis o supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, de manera que la concurrencia de ciertas circunstancias determina la aplicación del mandato establecido por la ley, dicho juicio puede ser categórico, hipotético y disyuntivo. Veamos más o menos estas definiciones. Por un lado, el juicio hipotético, que es este que anuncia Kelsen, va a decir que una fórmula nos puede decir, si es A, entonces debe ser N. Si P, entonces Q, es otra manera de decirlo. Acá habla, obviamente, de lo que sería el hecho o la hipótesis, ¿sí? Y luego nos habla de las consecuencias jurídicas. Esta es una forma lógica, es decir, una manera de expresar un juicio. Esta fórmula parte de la hipótesis para llegar a la consecuencia. Volvamos al ejemplo del artículo del Código Penal. El que matare a otro recibirá una pena de 8 a 25 años. Tengo la hipótesis de quien matare a otro, ¿sí? Y luego de eso tengo como relación la consecuencia jurídica. Recibirá una pena de 8 a 25 años. Si es A, entonces debe ser N. Ahora bien, cuando hablamos de juicio categórico, es el que no establece condición alguna. Directamente nos dice debe ser P. Estas normas encierran un mandato u orden. Estos juicios pueden ser formulados positivamente. Debes pagar tal impuesto, o en forma negativa, no debes robar. Digamos que se asimila un poco al juicio o a la manera de que Austin hablaba sobre la norma jurídica. Es decir, se reduce simplemente a un deber ser.
¿Qué quiere decir? No tiene condición. Directamente, o haces algo o no lo haces. O no debes hacer algo o sí debes hacer algo. Entonces, esa es, digamos, el juicio categórico, ¿no? Se reduce sin condición, no hay condición. Y ahora vamos a hablar de juicios disjuntivos. El juicio disjuntivo es el que da opciones. Dado A debe ser P. Dado no P, dado P, no P, debe ser S. ¿Qué nos quiere decir esto? Kelsen sostiene que la norma es un juicio hipotético y completa su teoría sosteniendo que existen en la misma estructura dos normas. Una primaria, que es el acto ilícito más la sanción. Por ejemplo, el que matare a otra recibirá una pena de 8 a 25 años. Y una secundaria, que es el deber jurídico acto lícito, no matar. ¿Sí? Ejemplo, el que vende una cosa debe entregar la norma secundaria. Si no lo hace, debe ser aplicada una tal sanción, norma primaria. Entonces él la va a definir, por ejemplo, a ese deber ser, con la condición, o mejor dicho, a la norma jurídica tipo juicio hipotético, como un conjunto de dos normas, una norma primaria y una norma secundaria. Pero hay alguien, un autor argentino, Carlos Cosio, que sostiene que la norma es un juicio disjuntivo. Es decir, va a criticar la posición de Kelsen sobre el juicio hipotético porque parece que Kelsen, según este autor Carlos Cosio, desconoce el valor ontológico de la norma secundaria. Su propuesta de estructura lógica de la norma es la siguiente: dado A debe ser P, dado no P debe ser S. Como dijimos, este autor critica a Kelsen porque al desconocer el valor ontológico a la norma secundaria, resulta que el deber jurídico y la facultad correlativa no tienen un lugar intrasistemático en la norma jurídica, con lo que se demuestra que el esquema kelseniano es incompleto. Ya que, obviamente, si uno observa, Kelsen va a decir que la norma primaria está más relacionada al hecho con la consecuencia jurídica, y la norma secundaria va a estar relacionada simplemente al deber ser, es decir, más cerca de lo que es el juicio categórico, por ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo un deber jurídico determinado, el de cumplir el servicio militar, es porque una norma lo establece. En síntesis, el esquema lógico de la norma jurídica debe contener todos los elementos que encontramos en la experiencia jurídica. ¿Sí? Por ejemplo, esto significa lo siguiente: cada un hecho con su determinación temporal debe ser la por un sujeto obligado frente a un sujeto pretensor, o dada la no prestación, es decir, la transgresión, debe ser la sanción por un funcionario obligado ante la comunidad pretensora. Vamos a un poquito a... Porque acá lo que tenemos es una disyunción. Porque ahí está el esquema de Kelsen incompleto. Lo que nos viene a decir, son dos juicios hipotéticos los que están unidos por una. ¿Sí? Por ejemplo, si yo debo pagar un impuesto o debo pagarle un monto o una deuda, yo tengo que pagar una deuda a un acreedor, ¿sí? Soy un sujeto obligado ante un sujeto acreedor, ¿sí? Que es el pretensor. Si yo no pago, es decir, produzco una transgresión, tendré una sanción, ¿sí? Por un funcionario obligado ante la comunidad pretensora. ¿Qué quiere decir? Yo no pago la obligación, por hecho, yo tengo que pagar una obligación. Yo tengo que pagar una obligación a un acreedor, que es el sujeto pretensor. Si yo no pago la obligación que tengo que realizar, el pretensor, ¿sí?, puede dirigirse a un funcionario obligado a que me responda con una sanción. Es decir, que me establezca que yo tengo que reparar aquello que no hice o que produje como transgresión. ¿Sí?
El juicio disyuntivo se compone de dos juicios hipotéticos enlazados por la conjunción disyuntiva o, constituyendo una sola estructura unitaria. La primera parte del juicio, conceptualización de la conducta lícita, Cosio la denomina endonorma, que vendría a ser como la norma secundaria de Kelsen, ¿sí? Y a la segunda parte de la conceptualización de la conducta ilícita, por lo tanto, de la sanción, la llama perinorma, que sería la norma primaria. ¿Ok? Yo tengo un deber, ¿sí? Yo tengo que realizar un deber. Si yo no realizo el deber, voy a tener que responderle a través de un tercero, que este sería un juez, ¿sí? Que me va a aplicar a mí una sentencia de reparación o sanción en el caso, por ejemplo, del derecho penal, o una pena. El fundamento de la citada disyuntividad radica en que toda conducta jurídica tiene que ser forzosamente lícita o ilícita. Y solo con dicha estructura disyuntiva es como quedan conceptualizadas ambas posibilidades. ¿Sí? Por último, cabe aclarar que la estructura disyuntiva explicada es válida para cualquier clase de norma jurídica, inclusive la norma penal. En efecto, ejemplificando con el caso del homicidio, tendríamos la siguiente regla, por ejemplo: dada tal situación jurídica, debe ser no matar. O dado el homicidio, debe ser aplicado tal sanción. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, tengo que realizar determinado acto, ¿sí? La consecuencia jurídica debe ser no matar dentro de ese determinado acto, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo que realizar una operación, ¿sí? Lo que yo no debo es matar al paciente. Ahora, si yo mato al paciente por ser, digamos, negligente ante mi accionar, tengo que recibir una sanción, ¿sí? Es decir, la misma norma, el deber no matar, también la O, ¿sí? De que si yo lo llego a matar, recibiré una sanción. Ambas cosas tienen que estar unidas por la conjunción O. La estructura lógica de una norma jurídica corresponde al desjuicio dado el supuesto jurídico, es decir, un hecho antecedente señala otro hecho no como algo que ocurrirá necesariamente, sino como algo que debe ser. Entonces, acá para tener en cuenta, es válido el juicio hipotético del deber ser, porque obviamente los legisladores hacen un hipotético hecho, ¿sí? Y le aplican una determinada consecuencia jurídica. Ahora, lo que Carlos Cosio viene a decir es que a ese determinado hecho, en forma negativa, ¿sí? Tal vez, sí, la consecuencia jurídica va a estar en la, digamos, en la norma, la perinorma, ¿sí? De la que él establece. Por ejemplo, yo soy médico y tengo el deber de operar a un paciente, que se vendría a ser digamos, el deber que yo tengo que hacer, la situación jurídica al paciente por negligencia, debida infundada, ¿sí? O demás, yo tengo que recibir una sanción. ¿Ok? Bueno, hasta acá más o menos hemos creado las diferentes conceptualizaciones, por ejemplo, de estos tres autores, de cómo van más o menos estructurando, primero definiendo lo que es la norma jurídica, estableciendo por qué es jurídica, y además de eso también poniendo un poco en claro la delimitación de la estructura que tiene la norma jurídica, como dice Kelsen, a través de lo que es su juicio hipotético, que es la lógica que Kelsen va a definir la estructura, digamos, de esa norma jurídica, o por ejemplo el juicio disyuntivo de Carlos Cosio, que viene
a decir, a ver, lo que dice Kelsen es incompleto y es necesario poner las normas normativas para saber bien cómo tiene que estar compuesta. Es decir, tenemos las dos situaciones, ¿no? Y esto nos deja también a reconocer, por ejemplo, Austin, donde redujo, digamos, la terminología de lo que sería la norma jurídica en orden simultáneo, ¿no? Entonces es importante tener esta conceptualización. Siempre recuerden, y esta es la aclaración que hacemos en todos los videos, no dejen la bibliografía aparte, no traten de aportar y completar con mucha bibliografía. Hay muchos autores más que también hablan de la norma jurídica, y es importante que para estas conceptualizaciones, que esto simplemente viene a traerles unas ideas de por qué habla, por ejemplo, qué es el deber ser o del ser, o por qué Pozo viene a rebatir a Kelsen con otro tipo de juicio de lo que sería jurídica, precursor de lo que es la norma jurídica y tratar de separar de lo que es la pluralidad. Es importante que esas ideas que acabamos de mencionar, ustedes las completen o la abarquen con mucha más bibliografía de carácter esencial, ¿sí? Porque eso les va a traer, digamos, una noción de todo lo que es la norma jurídica mucho más completa y mucho más efectiva, tal vez a la hora de responder un examen, o mismo para interpretar una ley, o mismo para interpretar una norma, y eso le va a traer mejores resultados, ¿sí? Les recomiendo que se suscriban al canal de YouTube, que nos sigan en la fanpage de Facebook, y recuerden que lo vamos a estar publicando, ¿sí? Tutoriales referidos al derecho, a la criminalística y a la técnica de justicia. No se olviden de activar la campanita para recibir las notificaciones de los videos que vayamos subiendo. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. A continuación, hay otro video ya dirigido exclusivamente a lo de los elementos, solo que, si mal no recuerdo, está un poco bajo el audio. Es este que dice estructura lógica de la norma jurídica. La programación es el lenguaje. Hola a todos. Bienvenidos a la lógica de la norma jurídica. Mi intención es que los estudiantes puedan conocer y aplicar estos procedimientos a los diversos artículos de la actividad de educación libre, el objeto de la mejor comprensión de cada uno de ellos. En primer lugar, es necesario conocer qué es una norma jurídica. Para ello, es seleccionar algunos conceptos para su mejor comprensión. Tanto de cada manera, podemos definirlas como la regla que es un deber ser coactivo, es decir, que confiera cierto acto en carácter de acto jurídico o acto jurídico. Las normas jurídicas que llamaremos de conducta expresan en forma imperativa una relación de existencia moral. Esta relación, al ser conocida por el hombre, se hace para él una exigencia racional que llamaremos deber. Para que la norma jurídica tenga carácter como tal, es necesario que se encuentren cuatro elementos imprescindibles. Mostrándose primero la generalidad, la legitimidad,
la imperatividad y por último la coerción. Cuando hablamos de generalidad, significa que debe ser aplicable a todo el funcionario, ya sea región, país o mundo. Cuando hablamos de legitimidad, significa que debe quedarse de acuerdo con los procedimientos establecidos para su formación. Es decir, que depende de una legitimidad formal, que es que dicta la norma, y de una legitimidad material, que es el cuanto se entiende. En el caso de la imperatividad, radica porque la norma no aconseja, que persuade y trata de convencer, simplemente impone un deber. La coercibilidad es un elemento que, al igual que la imperatividad, distingue la norma jurídica de otro tipo de norma, debido a que esta da la inclinación de la posibilidad lógica de imponer una sanción en caso de no ser. Una vez comprendida la definición de la norma jurídica, pasamos al estudio de la estructura lógica de ella, siendo que no es más que enlazar determinados supuestos de hecho con determinadas consecuencias jurídicas. Ahora bien, ¿qué significa estos tres elementos? Podemos definirlo muy rápidamente, diciendo que el supuesto de hecho es el conjunto de requisitos establecidos en la norma, de cuya realización se hace depender la producción de los supuestos. La consecuencia jurídica son los efectos jurídicos que la norma contribuye a la realización de los requisitos establecidos en ella. Y el nexo es el principio del deber ser, es el que enlaza el supuesto de hecho según las distintas maneras de entender. Para entender esto, por un ejemplo, citamos el artículo 1185 del Código Civil, que es fuente y referencia aplicada a la doctrina adicional. Leemos con atención el artículo diciendo: el que con intención, o por negligencia, o por imprudencia, ha causado daño a otro, está obligado a reparar. Como podemos observar, encontramos los tres elementos que conforman la lógica de la norma jurídica, ya que el supuesto de hecho lo compone la primera parte del artículo, donde nos dice que el que con intención, o por negligencia, o por imprudencia, ha causado daño a otro. En cambio, la consecuencia jurídica se basa en que la persona está obligada a reparar. Podemos observar bien que el nexo se encuentra aquí, que es el conector de deberse. Cabe resaltar que no todas las normas que se encuentran en el contrato jurídico evidencian la estructura lógica de la norma jurídica. Algunas se encuentran de manera sobreentendida. De igual manera, existe una doble estructura lógica de la norma jurídica. Esta no ocurre en todas las normas jurídicas, pero en el ciclo completo del derecho requiere de esta norma posicional. Y A debe ser B, y B debe ser X, donde S es la función. Ilustremos un ejemplo con el artículo anteriormente en la artículo 1585 para poder observar la doble estructura lógica de la norma. Comenzamos aquí. El que con intención, o por negligencia, o por imprudencia, ha causado un daño a otro, está obligado a reparar. Esta es la primera estructura lógica. Se encuentra el supuesto de hecho y la consecuencia que conforman la primera variable de esta doble estructura. Y A debe ser B. Cuando hablamos de la doble estructura, podemos anexarle a este artículo: si no repara el daño, debe ser sancionado. Esta conforma la segunda variable de la doble estructura. Si no es B, debe ser S, donde F es la sanción. Coloquemos otro ejemplo, pero en el caso del Código Penal, al artículo 277. Leemos con atención. El funcionario público que, encargado de la custodia o conducción de algún detenido sentenciado, le permita, sin estar para ello autorizado, salir, ni aún temporalmente, del lugar en que debe permanecer detenido o del lugar en que debe sufrir su condena, será castigado con prisión de 15 días a 6 meses. En el caso de que por causa de aquel permiso el detenido sentenciado llegue a anularse, la prisión será de 3 meses a 2 años. Revisemos la primera estructura lógica. Encontramos el primer supuesto de hecho, con los supuestos de hecho y la consecuencia jurídica. El primer supuesto de hecho lo menciona el funcionario público que, encargado de la custodia o conducción de algún detenido o sentenciado, le permita, sin estar para ello autorizado, salir y aún temporalmente del lugar en que debe permanecer detenido o del lugar en que debe sufrir su condena. La
consecuencia jurídica sería estar aplicado o serían aplicados con prisión de 15 días a 6 meses. Estas componen la primera variable, la necesidad del servicio, su supuesto de hecho y su consecuencia jurídica. Si seguimos a la doble estructura, donde la segunda variable debe ser si no es que de referencia, que conforme al segundo parte, que dice en el caso de que por causa de permiso el detenido o sentenciado llegue a fugarse, la prisión será de 3 meses a 2 años. Espero que esta bella información les haya permitido aclarar algunas dudas con respecto a la estructura y doble estructura lógica de la norma jurídica. Al principio fue costoso conocer cuál es cada una o cuál es cada elemento, más en algunos casos donde las normas no son tan evidentes como las que tomamos en esta experiencia. Pero a medida que practiquen, mejorará la comprensión de la misma. Para ello, revisa el título y verifique que se cuenta con los elementos que conforman la estructura lógica de la norma jurídica. Algunos podrían. En este curso de crean técnicas de respiración, lenguaje corporal, caracterización. Supuestos y hechos jurídicos. Empezaremos con unas pequeñas definiciones antes de introducirnos en el tema. Norma. Regla que regula las conductas. Hecho. Suceso temporal especialmente localizado que provoca al ocurrir un cambio en el existente. Cuando la ley enlaza un acontecer de esta especie consecuencias normativas, aquel se transforma en un hecho jurídico. Supuesto. Señala los requisitos que condicionan las facultades y deberes establecidos por el mismo precepto. Hipótesis. Coincido con lo que llamamos supuesto jurídico. Su realización depende de la vigencia de las normas. Disposición. Indica qué consecuencias normativas se encuentran determinadas por la realización del supuesto. Según el crítico tiempo, la ley natural establece que a determinadas condiciones se hallan necesariamente determinadas consecuencias. Esto quiere decir que si colocamos un termómetro de mercurio en agua hirviendo, el mercurio subirá. Si repetimos esta acción 100 veces, tendríamos el mismo resultado las 100 veces. Parafraseando la fórmula de ejemplos, puede decirse que toda norma establece que determinados supuestos imputarse determinadas consecuencias. Esto quiere decir que si una persona se encuentra un tesoro en un patio ajeno, esto tendrá que entregar la mitad al dueño según el artículo 677 del Código Civil, pero si esto sucede 100 veces, el suceso será diferente a las 100 veces. Los supuestos jurídicos se dividen en simples y complejos. Los simples están constituidos por una sola hipótesis, como en cumplir la mayoría de edad. Los complejos están constituidos por dos o más hipótesis. Por ejemplo, un homicidio calificado, que es un cierre de las hipótesis de homicidio, la premeditación, la elusión y la venta. Hecho jurídico. Dependientes. Aquellos en relación con los cuales vale la ley de que solo pueden existir como partes de un todo. Realmente se hayan unidos a otros para producir consecuencias de derecho. Como por ejemplo un accidente de trabajo se haya vinculado necesariamente a otro hecho jurídico, como lo es la existencia del contrato de trabajo. Son independientes los que producen por sí mismos consecuencias de derecho sin necesidad de hallarse unidos a otros. Como por ejemplo el contrato de trabajo engendra por sí mismo consecuencias de derecho sin necesidad de hallarse vinculado a otro hecho jurídico. Hechos jurídicos de eficacia inmediata y diferida. De eficacia inmediata pueden ser constitutivos, cuando crean deberes y facultades. Modificativos modifican deberes y facultades. Y extintivos o resolutorios de deberes y facultades. De eficacia diferida, cuando depende de un acontecimiento futuro e inevitable.
puede estar sujeta a un término. Cuando el hecho es consecutivo o modificativo, este es suspensivo. También puede ser final o extintivo. También está sujeto a una condición. Esta puede ser suspensiva, modificativa o resolutoria. Estos puntos. Son compatibles cuando al realizarse según sus consecuencias o nuevas. Como por ejemplo, el convicto incurre una pena por asesinato, asesina a otro amigo. Como consecuencia, se le suman más años por delito de son incompatibles si al enlazarse con otro hecho jurídico aniquila sus efectos. Pueden ser absolutos, los llaman negativos y no tienen más función que decir la eficacia de otros como el pago o la renuncia. Los relativos engendran por sí mismos consecuencias, pero cuando entran en relación con otros de determinada especie, extinguen sus efectos. Atendiendo entre las relaciones entre el fin práctico y el fin jurídico del acto, pueden ser de diferencia, de coincidencia y de oposición. Cuando la finalidad práctica no coincide con la consecuencia normativa ni se opone a ella, es un acto jurídico ilícito. Por ejemplo, el hecho de que yo escriba un libro no tiene que ver con el hecho de producir las consecuencias normativas, sino simplemente por gusto. Si el fin práctico del autor del acto concuerda con la consecuencia jurídica de este, es un acto jurídico en sentido estricto. Por ejemplo, si yo compro un carro, el hecho de que lo compre produce consecuencias jurídicas, lo cual es el acto de compraventa. Cuando entre la finalidad práctica y la consecuencia jurídica hay oposición, es un acto jurídico ilícito. Por ejemplo, si yo en vez de comprar el auto lo robo, no quiere decir que yo persiga la finalidad práctica y la consecuencia jurídica de tal acto. Como pueden ver, jóvenes, aquí vamos a resumir lo que nos interesa el día de hoy, que son los 3 elementos de la norma jurídica. Hicimos un repaso, ya vieron la diferencia que hay entre el hecho jurídico y el hecho normal. Aquí, cuando escuchen usted la palabra supuesto, estamos hablando de la hipótesis que está contenida en una norma. Ustedes leen la norma y van a ver qué está previendo, qué tipo de conducta, es lo que se mencionaba en el primer video, que puede ser un deber ser. O sea, ustedes saben, por ejemplo, en la cuestión del delito de homicidio, una norma está prevista en el Código Penal. ¿Qué quiere decir? Que la conducta prohibida es privar de la vida a otra persona. Y ahí mismo viene la consecuencia jurídica, que va a ser una pena de tantos años hasta tantos años de cárcel. Y también, pues, tantos días por concepto de reparación de daño. Bueno, reparación, no es reparación, es una indemnización que se da a la víctima o al ofendido en la penal. Pero como pueden ustedes ver, es muy importante para que lo entiendan. Ahora que regresemos de clase, del corte, vamos a analizar algún artículo, ya sea el Código Civil, del Código Penal, para efecto de que ustedes sean los que me digan, bueno, maestro, el supuesto de hecho es este. Los efectos o la consecuencia jurídica es tal, y en un caso dado, pues está a la vista la sanción, sería esta. Tomando, pues lógicamente, para que ustedes vean y entiendan mejor, el supuesto de hecho que está en la norma es la hipótesis que van a leer, lo que está contenido ahí, la hipótesis, o sea, hipótesis o supuesto, lo que la norma prohíbe, o sea, en ese caso, ahí sería el supuesto de hecho. ¿Cómo se va a actualizar? Cuando hablamos de actualizar, es que en la realidad se da una conducta X, una persona comete, por ejemplo, el delito de homicidio, ya está previsto en la norma. Por eso las normas también tienen carácter de preventivas. Porque tú sabes, si cometes esa conducta que está prohibida en esa norma, la sanción que te espera. Por eso no es lo mismo, como tocaba el tema, del homicidio culposo o imprudencial, cuando se comete por falta de pericia o por imprudencia, o se llaman imprudenciales,
como por el delito doloso cuando tú tienes la intención o el dolo de cometerlo. Sabes el resultado y aún así aceptas el resultado de la norma y despliegas la conducta prohibida esta, que es el privar de la vida a otra persona. Entonces, como llenas esos requisitos, luego te haces acreedor a la sanción que está prevista en dicha norma. Así de sencillo. Digo, por eso es muy importante este tema de juicio. ¿Por qué? Porque normalmente cuando vean ustedes constitucional y vean el artículo 16, dice que todo acto de autoridad, toda procedimiento de autoridad, debe estar debidamente fundado y motivado. ¿Qué quiere decir esto? Fundado es mencionar qué artículo es aplicable al caso, de qué ley, de qué código, okay. Y motivar es explicar el por qué ese artículo es aplicable a la conducta que se está dando en la realidad. Eso es el encuadramiento de la norma a la conducta para poder demostrar que efectivamente esa norma es aplicable, como les acabo de mencionar en el caso del homicidio. No sé si haya alguna pregunta hasta aquí. Vamos a hacer este ejercicio regresando. Sí me gustaría que pues, también ustedes participen, no solo que sea el maestro, y también para que yo pueda ir viendo si realmente está entendiendo. Antes que nos vayamos al corte, nos quedan 2 minutos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Les pregunto a los Sí, pero jóvenes. ¿puedo volver a explicar lo del encuadramiento? Es que no entendí mucho. Sí, mira, Ashaki, la norma te va a decir algo, te va a prever algo, un tipo de conducta. Acuérdate que la conducta es un hacer o una omisión. Te puede decir, si es un hacer, qué es lo que no debes de hacer. Y también, pues, hay delitos también de omisión, que quiere decir que no haces lo que debes de hacer. Por ejemplo, pagar impuestos, es que hay que hacer, lo que dejas de hacer es un delito de fraude fiscal, de la omisión de que no pagas impuestos. Que si el marido no le da su pensión a la señora, no le da ni un peso, bueno, entonces está el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. Todo eso ya está previsto en las normas. Cuando alguien despliega una conducta, lo primero que ustedes van a checar, cometió el delito tal. ¿Cómo sabes que cometió? Enseguida vas a ver tu código, vas a ir a la norma. Mira qué dice aquí el delito. Comete el delito tal, el que hace tal cosa. Fulanito no le está dando dinero a su esposa. Aquí que dice el que no ministre cantidad alguna a favor de con quien tenga la obligación de hacerlo. No está dando ni un peso. Entonces se está encuadrando esa conducta a lo que está diciendo la norma. Ese es el encuadramiento de la norma con la conducta. Regresamos del corte, ya queda menos de 1 minuto para concluir con la clase de hoy. Y cualquier duda, adelante, jóvenes.